Cámaras. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, profesora? ¿Bien y usted? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién hizo la tarea? Yo, maestra. La primera, la de función empírica para cuantiles. Las tres. Necesito las décimas. Ok, bueno, a ver, entonces, ¿quién más? ¿Solo Ever? Pues dale. Hoy. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, No, no, o sea, me refiero a que no sé cómo esconderlo de eso. Bueno, estoy trabajando con una base de datos que me robé de Our World in Data. Es de datos del COVID. Entonces, me voy a ir rápido. Declaro no, vete con calma. A ver, sí, no, ajá, enséñanos qué es la base. ok, vale. La base es esta. Tiene 67 columnas y tiene como entradas 429.435 entradas. Casi todos son floats y tengo como 4 o 5 objects. Entonces, de todo esto, yo filtré lo que necesitaba y agarré estas columnas, que son los días, el continente, la locación, la densidad de población, el total de casos, los pacientes en la IQ y los pacientes muertos. Entonces, del data frame original, renombré este data frame y empecé a preguntarme las CDFs. Entonces, escogí tres columnas que eran los total de casos, los pacientes en la IQ y los totales de muertos, y los calculé con la fórmula que es básicamente el numerador es total de casos menos total de casos dividido sobre total de casos. Ajá. Y ya, al aplicar eso, calculé las CDFs y los comparé contra una normal estándar. Entonces, no, ninguno de mis datos se asemeja a la normal estándar. Puede ser porque al principio tenía muchos ceros, como estos datos están agarrando todo el mundo y hay bastantes países que no tienen datos. Entonces empecé a filtrar, quité los ceros, o sea, quité todos los países que no estuvieran trabajando. Aunque aún así todavía me aparecían ceros en los pacientes, ahí no supe por qué. Entonces declaré otro data frame COVID, dead sin ceros, y hice de nuevo lo mismo para ver la comparación, pero aún así ninguno se asemejaba a la normal estándar. Sí, Ya, ya hecho eso, calculé los cuantiles, pues un poquito de definición de qué eran los cuantiles, que es básicamente una forma muy burda, es partir en cuatro partes un conjunto de datos, y se le aplica a la columna de los pacientes en la IQ. espera, Entonces, regresa. Em, ¿Cómo estandarizaste? ¿Puedes volver a la estandarización? aquí está. Este, Apliqué una función .lock porque si no la pandas en Python me daba no un error, pero sí me decía como de, oye, estás modificando su conjunto de datos, entonces, ¿para qué?
no me diera ese error, apliqué eso y No, pero después la fórmula que usas más, o sea, ok. ¿cuál es la lógica? Porque estoy viendo en tu fórmula que no quedan entre cero y uno. Eh, No, están entre -3 y 3 porque aplico la normal estándar entre -3 y 3 es donde se van a acumular más los datos y estoy pidiendo 10.000 entradas. Entonces, pues lo que hago es a ver, regresa a la aplicar, fórmula, a la gráfica primero, ¿a cuál? ¿A esta? a esa. A ver, la normal, mm, la normal está entre los 3 y 3. Sí, a ver, pide que la normal sea entre cero y uno. A ver si te da. Voy, es que como estoy en Colab tengo que correr todo de nuevo. Ok, Mm, Voy, es que ya lo borro. Uh, ¿Y se acaba de despertar, maestra? hace una media hora, Mm, un poquito más tal vez. Listo. Listo, y aquí está entre 0 y 1, maestro. Algo está raro. Ah, ok, em, sí, algo está raro, pero desde la empírica, ¿dónde está tu función empírica? Aquí está, la declaro como SDF, porque necesito aplicar por una librería de stats. Agarro Tú no, la... tú no hiciste la función.
No, no, apliqué ya una que ya estaba de stats. Está por acá. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. From stats models to distribution, empirical distribution, como SDF. Ya. Sí, la tarea era hacer la tarea pasada, no esta. La tarea pasada era hacer la función y esta tarea era aplicarla. Pero ok, si quieres, sigue para Vale. a la parte ¿Lo, cuántiles. lo dejo en 0 en 1 o lo vuelvo a manejar en -3 y 3? Hay que arreglar otras cosas porque no está bien. O sea, sí debería de parecerse a una normal. Algo está raro en algún punto. Pero también los datos están mal, porque como luego hay mucho, bueno, no importa. Bueno, o sea, lo que creo que sí puedes hacer es tal vez filtrar un país nada más, porque, y no sé, perdón, no un país no, una fecha, y que te salgan todos los países. Lo que no sé es cuántos países va a haber, porque ahí estamos mezclando datos temporales con datos en el mismo tiempo. Es decir, por un lado tienes todos los países de una fecha y por otro lado tienes todas las fechas de un país. Entonces, tal vez eso nos puede estar afectando y poniendo el efecto tiempo. Eh, Tal vez si filtras un país, digo, perdón, una fecha y tienes todos los países, tal vez se vea un poco mejor. Si Ah, quieres, sí, inténtalo. no, no sé hacerlo, o sea, lo manejo la siguiente. ¿Cómo? No, no sé hacerlo así al vivo y en directo, se lo manejo a la siguiente maestra. Ahí se la veo. Bueno, Entonces, aquí está el histograma. Ya aquí están los pacientes laicos, los cuantiles. Se va distribuyendo así: 24, 98, 436. También hay ceros. De hecho, ah, si manejo los bits, ahorita lo tengo para que se hagan los intervalos de 0 a en 15. O sea, estoy manejando de 0 a 5000, 10000, 15000. Va creciendo, pero como hay muchos ceros, entonces por eso el histograma se ve como de ahí. Aquí muchos ceros, muchos países que no reportaron, pero si yo muevo esto a 30, ¿ven? Allá hay unos países de ahí que sí tenían muchos pacientes en la IQ, y igual ahí, aunque mi conjunto de datos se maneja más el cero. Luego aquí está la comparación de los CDFs, que tampoco se ve como una normal. Esta es la gráfica de los CDF. Y aquí está la EQF, y todo se está distribuyendo desde el punto 4 y el pero punto hiciste tú la 8. función, que esa era la tarea. Ay, no. Es que hay ya una librería en Python, maestra. Ok. ¿Alguien hizo la función? Bueno, sigamos. ¿O viste el código de la función que estás agarrando en la librería? Mm, no. Ok. Ah, la segunda tarea que nos dejó es la del ejemplo. Las tareas morales que Ujú. teníamos, las dos proposiciones, que es la probabilidad de XR, de cómo se va acumulando el R-simo, el R-simo estadístico. Lo queremos que sea igual a esta cosa, pero también es equivalentemente lógico a decir que es igual a la suma de n igual con 1 de R del factorial multiplicado por la probabilidad de la esperanza de n ahí. Entonces se distribuye como las CDFs de FTI y 1 menos FT de n menos i. Eso es para la primera proposición, que es la CDF de XR, pero para la otra, que es la PDF, también se puede ordenar de la siguiente manera, como, bueno, eso está igual como lo vimos en clase. Y el ejemplo que yo propuse fueron: sean 10 soldados con una puntería que se distribuye normal estándar. Para darle un ejemplo, solo tienes que dar una distribución y un conjunto de datos.
y declarar un R. Yo declaré R igual a 2 y me pregunto, ¿qué soldado tiene el segundo AIM más bajo en el pelotón? Es decir, el segundo con la peor puntería. Me pregunto por esto. XR2. Y para tener la respuesta tengo que calcular la CDF y la PDF de X2. Propongo un T igual a 0, porque me va a indicar qué tan probable es que el segundo soldado con la puntería apunte con una habilidad por debajo del promedio de 0. Y al principio es solo sustituir la primera función. En la primera proposición te queda como la probabilidad de x2 es menor o igual a t, es igual a esta suma, que es la CDF de t menos 1ft, que es el complemento, elevado a la 10. Y el segundo también queda así. Pero como yo ya estoy agarrando una distribución que es una normal estándar, y estoy declarando t igual a 0, entonces puedo calcular f de t igual a 0 es igual a 0.5 en la CDF, y en la PDF es igual a aproximadamente a 0.3989, y ya nada más es sustituir esos valores en esto, en la PDF de X2 y en la CDF. Esta es la CDF y esta es la PDF. Y ya, sustituyendo esos valores ya puedo tener los, una respuesta al problema. Y la primera es que la CDF, que es la primera proposición, es 0.989, y la ¿Cuál es la segunda es, primera proposición? ¿Qué era? la primera Lo es que esta, calcular el CDF de X2, la sí, Cumulative pero Distribution Function. habías puesto un okey, ¿cuál es el problema que habrías propuesto y cuál sería la conclusión? El problema es este, 10 soldados con una puntería que se distribuye normal estándar. Y me pregunto, ¿qué soldado tiene el segundo aim más bajo en el pelotón? Y la conclusión es que es muy probable que el segundo soldado con peor puntería tenga, ah, la conclusión es muy probable que el segundo soldado con la peor puntería tenga una puntería menor o igual a 0, porque sale muy grande, punto 98, punto 989, eso casi es un 1. Y cuando calculamos la PDF, nos dice que la probabilidad exacta de que tenga una puntería justo en 0 es baja, porque es punto 0078, o sea, eso no va a pasar. Pero, okey, e el ¿qué es el AIM? ¿Y el AIM puede ser menor a cero? Es una puntería, es un término en videojuegos que se refiere a la puntería. O sea, estoy preguntándome qué tan bueno es el soldado para apuntar. Pero como lo estoy distribuyendo como una normal estándar, entonces estoy pidiendo que el promedio del pelotón, ah, estoy pidiendo que, como estoy pidiendo un T igual a 0, estoy pidiendo qué tan probable es que el segundo soldado con la puntería apunte con una habilidad por debajo del promedio. Como estoy Okey, pidiendo una normal estándar, estoy asumiendo que todos van a atinarle un 50%, que todos van a tener un 50% ¿de qué? No entendí. de que le van a atinar. Sí, o sea, ahí está la curvita. Entonces estoy pidiendo que todos están más o menos por aquí, que su disparo más o menos va a llegar. Perdón, es que no hice un ejemplo más gráfico para Okey, apreciar eso. okey, entonces, ¿el AIM va desde dónde a dónde? ¿Qué significa Es, el cero? el cero es aunque si dispara, no llegó al blanco. Y el uno es que llegó con 100% de probabilidad, va de 0 a 1. Y como es normal estándar, asumo que los 10 Si va soldados, de cero a uno, sí, pues es éxito y fracaso. okey, pero Cero, entonces, cero.
si es éxito y fracaso, entonces ya no puede ser una normal, ¿estás de acuerdo? Tendría que ser una Bernoulli. Sí, ¿estás de acuerdo? Pero, o sea, estás viendo que estás poniendo un contexto de éxitos y fracasos, o sea, de 0 a 1, y luego luego dices que es normal, y luego dices es que el segundo soldado es muy probable que tenga una IM menor o igual a 0, cuando en realidad me estás diciendo que la IM puede ser 0 o 1, ¿o cómo? Ya lo entendí. Ajá, ajá, la confusión es en eso, ¿no? O sea, que estoy pidiendo que sea menor o igual a cero y como si yo estoy diciendo que vaya que o llega o no llega el disparo entre cero y uno. Ajá, Sí, ese es el problema, ¿no? sí, Sí, es que yo estoy diciendo eso, o sea, que esa cosa va a ser menor o igual a cero, porque al aplicar ya, o sea, al aplicar como una normal estándar, así dicen, oye, ¿cuánto está igual a cero en la CFD de tus tests y la PDF? Entonces yo estoy viendo que es punto 5 y punto 39, punto 89. Entonces, al aplicar la CDF, veo que el valor es muy grande. O sea, aquí tengo, o sea, que pero no, ¿eso por qué pasa? ¿por qué pasa esto del T igual a cero o del No, ¿por punto qué 5? pasa que esa probabilidad sea tan grande? Ay, ahí sí me agarran en curva. Al hacer las cuentitas me pareció que era muy alta, el punto 9989, que es el CFD. ¿Pero por qué sería tan alta? Para que, o sea, estás diciendo, este evento solo puede ser 0 o 1, o y luego calculas la probabilidad de que sea menor a 0 y te da altísima. Mm, quién sabe, el promedio de mis soldados es muy malo. No puede ser tan, no sé, está algo raro. Si quieres, o sea, yo creo que el problema es que la definiste como si fuera una normal, con media 0. O sea, eso sí, ¿qué significa, no? Y ahí tendría sentido, pero entonces, em, la medida que estás proponiendo es sería diferente. Porque si dices que se distribuye como una normal, el 0 es donde la mayoría de los tiradores va a estar. O sea, el 0 es como el promedio de los tiradores, porque la normal se distribuye em, en la media, ¿no? En mu. Entonces, ahí sí, si tú me dices, esa medida tiene una media 0, okey, la probabilidad de que alguien tenga menor o igual a 0, dado que fue el segundo, o sea, dado que fue el segundo peor, sí me hace sentido que sea tan alta. El problema es cuando me dices: "Esa medida debería de ser o 0 o 1". Ahí es donde ya se rompe todo. Mm, ¿Sí? ¿Te hace ok. sentido o no? Sí, 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 sí. Pero, ¿qué onda cuando yo digo que está entre cero y uno? También puedo decir que puede llegar a Pero punto 5. no estás diciendo que está entre 0 y 1, ¿o sí? Estás diciendo que se distribuye normal con media 0 y sigma 1, Ujú. y la normal va de menos infinito a infinito. Ya. Sí, entonces agarré mal la distribución. Ay, me he agarrado una pasa. Sí. O sea, en otra historia parece que las cuentas están bien, pero en la historia que estás proponiendo no hace sentido. Por eso te preguntaba, ¿qué es esa medida? Y ya cuando me dices, es una medida 0 o 1, ya no tiene sentido usar una normal. Ah, bueno. Okey, Hice el listo. tercero, pero como el tercero solo agarré una. Es el mismo problema, nada más que agarré una N más grande. Pero si está mal este, entonces, ¿para que muestre el otro? Pues, si quieres, explícalo, ahora que ya entendiste cómo es cómo Pues, hubiera sido el otro. ok. El teorema nada es así como rapidísimo. El teorema es, tenemos un conjunto de datos, un N de X1 a XN,
que en mi caso sería, si estoy diciendo que mi N creció a 1000, entonces estoy diciendo, en vez de tener 10 soldados, tengo 1000 soldados, o sea, tengo, en vez de tener un pelotón, tengo una legión. Y estoy preguntándome, oye, si te estoy diciendo una R igual a 200, el teorema nos dice, oye, una distribución uniforme de 0 y 1 también la puedes distribuir como una beta, si quieres saber el XR, y la beta se tiene que distribuir como una R, n menos R más 1. Y es lo mismo, es el mismo problema, nada más aplico una Pero, uniforme de... ajá, Bueno, aplico una uniforme de 0 y 1 y ya declaré una n de 1000, o sea, estoy pidiendo la uniforme entre 0 y 1 con 1000 datos, declaro un XR y ya nada más es graficar la beta y aquí se puede ver la distribución. Y si se cumple el teorema, que es como la conclusión de si hace sentido el teorema, y sí, porque sí se distribuye la beta. ¿cómo sabes que Aquí, sí se distribuye la beta? ¿Cómo llegas a que sí? por esta línea roja. Tun, 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 tun. Porque dice el gráfico x200 es igual a 1.177 y cae dentro del rango de alta densidad de la distribución beta. O sea, sí se comporta, porque sí se puede calcular. O sea, si te está diciendo, o sea, el teorema te dice, oye, tienes una uniforme, entonces tu XR lo puedes calcular con una distribución beta. Y sí, está entre los parámetros, sí está de abajo. Ok. En realidad te dice que la résima estadística de orden, o sea, XR, sigue una distribución beta. Lo que se me hace raro es que sí cae, digamos, en donde se concentra, pero parece que está muy a la orilla. Yo esperaba que cayera un poco más al centro. Puede ser, Que llegar acá al punto 2. pues sí, no necesariamente el punto 2, pero por ahí, ¿sí, no? Sí, sí, es que está agarrando Como- como el percentil del el primero, ¿no? Como el 25. Aquí la curvita y está agarrando así, el 25, ¿no? Porque aquí sería el 50 y aquí sería el 75. Sí sí, se o sea, ven pero cursados. ahí tendría, o sea, tiene muchísimo menos probabilidad de aparecer en los extremos que aparecer en la parte media. Y ahí está apareciendo en los extremos. Ah, Em, entonces se está sí, induciendo bastante. ok, Vale. listo. Gracias, Sever. ¿Alguien más hizo algo de la tarea? ¿No? Bueno. Em, Vamos a ver entonces algunos ejemplos de la G cuadrada. Em, y ahora, en vez de compararla con la distribución, con el valor esperado, lo vamos a comparar entre dos valores, por ejemplo, ya sea en tiempos distintos o en em, variables distintas. Y la idea es ver cómo es la interpretación ya en un ambiente de trabajo, ¿ok? Entonces, dejen compartir acá.
Nadie me dijo hasta ahora que me vi que me escribieron, ¿por qué no me dicen que no estoy presentando mi pantalla? Es que se veía bien concentrada, pensamos que estaba buscando algo. No, estaba escribiendo el problema. Gracias por ahí. Ahora sí, ¿verdad? Perdón. ¿Ya terminaron de anotar el problema? No, profe, aún no. Okey.
Me avisan, ¿vale? Yo ya terminé. Yo también ya terminé. Okey, okey. Entonces, vamos por partes. En la clase anterior habíamos visto que lo que queríamos comparar para el estadístico era mi observación menos mi valor esperado, ¿cierto? Ahora, em, ¿cómo vamos a simplificar un poco el problema por ahora? Y vamos a suponer que al banco solamente le interesa comparar a los menores de 30 y a los que están entre 30 y 50. Por ahora solo vamos a comparar estos 2. Y lo que quieren saber es, pues, si se, distribuyen de manera parecida. Es decir, por ejemplo, acá la mayoría está sin servicios, el que menos servicios tiene es cuenta más tarjeta de crédito, en fin. Quieren saber si estas 2 distribuciones se parecen entre estos 2 grupos de edad. ¿Cómo, em, cómo le harían para calcularlo? ¿Alguna idea? Okey. La estadística se va construyendo conforme van surgiendo nuevas ideas, ¿no? Entonces, una forma sería, pues, primero calculo, eh, voy a calcular un valor esperado, voy a intentar sustituir este, y a lo mejor es con la media. Entonces, ya podríamos, por ejemplo, ver la media de cada uno de los servicios y con eso poner todas las observaciones que tenemos y compararlo contra su media. Van a ser diferentes. La de sin servicios, por ejemplo, aquí podría ser 55, acá va a ser 32.5, acá 22.5. Acuérdense que ahorita solo, de hecho voy a cambiar el color para que quede más claro. Que aquí solo estoy comparando, em, esos 2, ¿sí? Y con eso, pues, yo ya podría decir: "Ah, okey, entonces hago, 50 menos 55 al cuadrado entre 55, más hasta 40 menos 55 al cuadrado, perdón, 35". Y luego lo mismo, pero con el de abajo, ¿no? Y con eso podría obtener ya un estadístico para hacer la prueba en caso de que quisiéramos, em, utilizar la teoría un poco diferente y que no fuera con un valor esperado que tenemos fijo, sino que tenemos datos. Ahora en la realidad,
Esto ya lo empezamos a hacer con software. Entonces, em, en realidad, ya cuando tenemos este tipo de problemas, sí, si quiero, si quiero comparar los tres, por ejemplo, puedo sacar la media de los tres, ¿no? Y ahí puede funcionar. Pero bueno, este tipo de problemas ya los empezamos a llevar también al software para que nos dé la respuesta. Em, y otra cosa importante que imagínense que en estos grupos, en menor de 30, en realidad teníamos, o que tenemos otro grupo que es menor, ay, menor a 18, por ejemplo, en donde tenemos 5 cuentas, 3 cuentas, 2 cuentas, 4 cuentas, porque la mayoría de las personas menores de 18 años no, no tienen, entonces nuestro conteo es mucho menor. Aquí también un paso que podemos hacer anterior es cambiar la escala, por ejemplo, a porcentajes. Eh, eh, entonces, si estoy comparando menor de 18 con menor a 30, que ahorita ya lo voy a convertir solo para este ejemplo entre 18 y 30, em, bueno, le voy a poner aquí grupo 30. Em, si se fijan ya aquí, si comparo 5 contra el promedio de estos dos, o sea, 27.5, los dos están muy lejanos. Y no quiere decir que sea porque las distribuciones son diferentes, porque de hecho más o menos se distribuyen igual, solo están multiplicados por 10. Entonces, lo que podemos hacer en estos casos también es em, calcular los porcentajes, ¿no? Entonces, eso es otra forma en la que podemos hacer comparables cuando digamos que la escala, si nos interesa la distribución, pero no nos interesa la escala. Es decir, si yo quiero saber si realmente los que no tienen servicios son también la mayoría en el grupo de 18 y en el grupo de 30 y los que tienen cuenta más tarjeta de crédito son la minoría y en fin, que más o menos la distribución está parecida, aunque sea en otra escala, pues puedo transformar los datos para que estén en la misma escala y entonces aplicar esta misma lógica de arriba. ¿Les hace sentido? Sí, ¿no? Sí. Ok. Maestra, en la última suma que puso 45 menos 35, ¿no es 30 menos 35? Sí, gracias. Mm, ok. Ahora, em, cuando, cuando lo llevamos al software, no, sí hay forma de que nos dé el estadístico, pero lo que normalmente vamos a encontrar o lo que normalmente nos vamos a fijar ya en el software es en el p-value, en el p-valor. El p-valor va a ser nuestra toma de decisiones cuando estemos en el software. O sea, en su día a día, en realidad, en el trabajo
empresarial, digamos, lo que les va a ayudar a tomar decisiones va a ser más el p-value que los estadísticos. Es normalmente lo que el software les va a arrojar, ¿ok? ¿Cuándo rechazo H0? Con el p-valor. Si tengo un alfa de 0.05. Cuando Q es más grande que la chi que ocupamos. ¿Perdón? Cuando Q es más grande que la chi que ocupamos. Si estuviéramos hablando de tomar la decisión con el estadístico Q, sí, pero aquí estamos tomando la decisión con el estadístico P. ¿Qué pasa si P es menor que alfa? ¿Y qué pasa si P es mayor que alfa? Pues igual forma, ¿no? Si P es menor que alfa se acepta. H0. Se Y si no se rechaza. Se rechaza, rechaza, ¿no? Sí, se rechaza. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos al software, lo que nos va a arrojar es bueno, ¿y cuál es H0? Vamos a ver acá. H0 era que el dado es justo. ¿Dónde lo pusimos? Aquí, ¿no? H0 era que el dado es justo. Entonces, eso en nuestro ejemplo del dado quiere decir que la distribución esperada es igual a la distribución observada. En este ejemplo donde ya vamos a tener dos observadas, quiere decir que las distribuciones son iguales. ¿Ok? Entonces, si mi p-value me sale grande, puedo decir, ok, las distribuciones son iguales. Si el p-value me sale muy chiquito, no puedo decir que son iguales. Ahora, coloquialmente, ¿no? Coloquialmente, vamos a decir los grupos se comportan igual y acá vamos a decir que los grupos no se comportan igual.
¿ok? Esto es muy coloquial, ¿no? Para que el negocio nos pueda entender en nuestro día a día. ¿Ok? Y antes de resolverlo, no le digan al ChatGPT que se lo resuelva porque, pues sí les va a dar algo, ¿no? Pero lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, primero, investigar cómo usar o sea, es importante saber si le doy una tabla a R, si me va a leer que estos son los grupos que quiero comparar o si estos son los grupos que quiero comparar, ¿no? Entonces, primero investigar cómo se utiliza, después definir la tabla en el orden correcto y ahora sí pueden resolver el grupo uno contra el 2, el grupo 2 contra el 3, el grupo uno contra el 3 y los tres juntos, ¿ok? Maestra, dice investigar cómo se utiliza y que dice chisa test. Sí, es G cuadrada, entonces es CHISQ Ah, punto test. sí, vale, Y gracias. G cuadrada y T de prueba, Gracias. ¿ok? Que ustedes lo entiendan, eso es lo más importante. O sea, no es que me traigan a mí un resultado para tener décimas extras, es que ustedes lo entiendan para que después lo puedan aplicar. La siguiente clase vamos a estar haciendo ejercicios de la G cuadrada. Los voy a dividir en grupos y cada grupo va a estar haciendo algunos ejercicios. Entonces, la siguiente clase vamos a necesitar que al menos
pues, que bastantes personas, tengan R y bueno, que al menos una de cada grupo tenga R, em, para que puedan trabajar durante la clase. O sea, la siguiente clase son muchos ejercicios de este tipo con raíz cuadrada. Okey. Y de tarea hagamos uno más para que, pues, ya la clase fluya más, porque he visto que las últimas veces que los puse en grupos como que se quedaban callados mucho tiempo, entonces hagan uno más de tarea para que ya hayan calentado motores. Okey. El ejemplo 2 es de recursos humanos. Em, a recursos humanos le interesa saber si la rotación de personal es igual entre las áreas. Y para eso tiene varias informaciones. Uno, el total de empleados y cuántos han renunciado para 3 áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere saber recursos humanos? Pues la rotación de personal entre áreas, ¿no? O sea, Pues igual si se comportan igual o no entre áreas. Bueno, cada área más bien. sí, exacto, ¿no? O sea, lo que queremos comparar es Si sus distribuciones son iguales, si sus distribuciones son iguales. Pero la distribución de qué, porque si se fijan, en el ejemplo anterior, en ninguna de las columnas tenemos los totales. El total sería la suma de, el total sería la suma, ¿no? De estos. O sea, el total de clientes que están entre, es que son menores de 30 sería 50 más 30 más 20 más 40. Y aquí, cuidado, porque aquí les está dando el total de empleados acá, ¿ok? O sea, en realidad, este total de empleados incluye a los que renuncian.
Y, y lo mismo, de tarea, hagan ay, hagan todas las combinaciones y los 3 juntos, ¿no? Primero con el segundo. ¿No? Que son las mismas 4 que estamos pidiendo arriba. Y listo. Ok. Salud, profesora. Gracias. Y otra tarea es investigar qué es una prueba AB, ¿ok? Perfecto. Creo que podemos dejar la clase aquí por el día de hoy. Nos vemos el jueves, entonces importante, hagan las tareas para que ya vengan con el motor calentado y, em, y con eso traigan también R ya instalado o Python si lo saben usar, pero de preferencia que sea R. Em, y para que podamos trabajar la siguiente clase con algunos ejercicios de la G cuadrada, ¿ok? Ok, profesora. Ok, Listo. profesora. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Igualmente. Gracias, profesora. Profesora, Igual. Bye. gracias. Profesora, Sí, este, ¿le puedo hablar con usted ahorita? Sí, sí, desconecten, compañero, por favor.